la felicidad es una combinación de dos actitudes, ¿no? A mí me gusta mucho Comte Sponville, el filósofo, La felicidad desesperadamente, un libro bastante conocido, pero que está mal traducido del francés, porque no sería la felicidad desesperadamente, sino la felicidad desesperanzadamente. Es decir, la felicidad es no tener esperanza, no esperar nada. Cine, si no recuerdo mal, y me dejan con una tía abuela mayor, y a mí me da lo que luego supe que era un falso grupo. Es una tos de burro, pero que viene mi tío, que vivía delante, que era médico, y la cuestión está en que era el primer contacto con la muerte y fue muy, muy brutal, muy traumático, porque la cosa era que si era grupo y no abría, yo me moría porque me ahogaba, si no abría la tráquea. Pero si no era grupo y abría la tráquea, yo me moría porque me ahogaba. Yo algo de eso lo recuerdo, no creo que sea de recuerdo directo, sino de lo que te han contado, ¿no? Tomó la buena decisión, obviamente, por eso estoy aquí, pero eso fue un primer palo para mí, ¿no? Y el segundo gran palo fue cuando yo con 13 años ya más mayor, voy un mes a Francia, a casa de un vecino de padres emigrantes, y me enfrento como que yo que pensaba de mí que era alguien, pues eso, inteligente, bla, 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 eso muy para arriba, pues empiezo a encontrarme con cosas que yo no sé hacer y ellos sí, como montar en piragua, o en velero, o montar a caballo a tripe galope, o sea, como... Y yo seguía siendo gordo y las chicas no me miraban, con lo cual para mí es bumba, como una caída de, una segunda caída, ¿no? Y eso diría, así, a bote pronto, ¿no? Y de tus figuras de referencia de aquella época, de tus padres, de tus familiares, ¿nos podrías contar algo? Yo recuerdo, bueno, mi madre, para entendernos, mi madre es una 3 sexual y mi padre era un 9 sexual, así que como una preeminencia de lo materno y una posición paterna un tanto ausente o no determinante, por decirlo así, eso en cuanto al núcleo. Yo tengo una hermana más pequeña, 3 años menor. Y por otra parte, recuerdos muy felices con mis abuelos, con los 4. Los abuelos maternos, abuelo labrador, que toda esa cosa que antes comentábamos de las tierras y toda esa cosa para mí es como volver a esa parte, ¿no? Muy, muy entrañable. Y mi abuelo paterno, un eneatipo 1, muy, que me quería mucho, y yo recuerdo ir a comer los jueves a su casa, a desayunar, perdón, a almorzar, porque había mercado. Mis padres tenían una tienda, entonces para que yo no enredara me enviaban con él. Y él era un melómano maravilloso, un amante de la música clásica. Y yo me recuerdo con muy pocos años, pues 8 años, 10, 12, en que él me ponía las músicas, pues no sé, Beethoven, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, el Buque Fantasma, las Valquirias de Wagner, y me explicaba la música, ¿no? Decía, y ahora, verás, va a sonar el violín que va a hacer, no, 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 no. Y esto significa, o cuando explicaba la Sinfonía Fantástica de Berlioz, decía, ¿ves? Y esto es la idea fija. Es otra vez como... Entonces yo estaba como comiendo y con los ojos como platos, como que yo, la impresión que tenía como de poder ver lo que él explicaba, ¿no? Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver en mi vida con mi gran afición a la música y mi trabajo como en musicoterapia, ¿no? Como a mí la música me habla. Mi especialidad son las canciones, digamos, ¿no? Más que la música sin voz, digamos, sin letra, ¿no? Pero de música clásica he retomado en los últimos años muchas cosas y bueno, entonces con los abuelos, esa parte feliz de la infancia, digamos, ¿no? El paraíso. Paraíso, sí. De hecho, esto que cuentas de las canciones y cómo las
acoges en tu quehacer terapéutico, lo cuentas muy bien en este libro, ¿verdad? Sí. Incluso Sí, ahí cuento lo de las canciones, porque ese libro es de 2001. muy concreto. La friolera de 20 años. Y Ejemplo, ese fue el primero, y el último se llama Músicas para un viaje interior, el sexto, que ese es sobre todo como mucho más ampliado. Ahí ya hablo no solo de canciones, sino de músicas y, claro, de herencia de Claudio Naranjo. Es decir, yo lo que he aprendido de música clásica en el sentido de lo terapéutico de la música clásica viene con él, ¿no? Luego yo me he ido excursionando un poco a la música étnica y otros tipos de música, pero en clásica con él. Canciones, porque yo digamos que hasta hoy, porque ahora ya con los 62 empieza a fallar un poco, ¿no? Pero yo siempre he dicho que yo tengo memoria Rams, ¿no? Haciendo la metáfora que tengo. Por parte paterna siempre hemos tenido los hombres muy buena memoria. Mi padre, mi abuelo, mi hijo, más que la parte femenina, ¿no? Entonces, yo tengo muchas canciones en la memoria, muchas, que me sé la letra de memoria. Entonces, eso permite, por ejemplo, ayer estaba trabajando alguien y estaba hablando de su confianza en mí a nivel transferencial, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo dije, escucha esta canción, y le puse Mi confianza, de Luz Casal. No sé si la conocéis. Nunca perderé mi confianza en ti. Y es un tipo de trabajo que yo he hecho mucho, porque yo cuando estoy escuchando al paciente o al cliente, muchas veces en mí está sonando una música o una canción o un poema. Yo soy un gran amante de la poesía y también la tengo muchos poemas, digamos, memorizados, y los utilizo mucho en terapia también. Últimamente es algo que me han dicho en los cursos, de que no habían visto nunca a nadie utilizar la poesía como herramienta terapéutica, digamos, ¿no? Entonces sí, pues de ahí viene todo, de los jueves a las 11. Bueno, perdón, no todo, porque nobleza obliga. Ese es el abuelo paterno, pero mi abuelo materno, el labrador, era apuntador de zarzuela, o sea, de teatro. Entonces se sabía muchas canciones de zarzuela de memoria, que aprendió mi madre, y mi madre las cantaba cuando yo era pequeñito, y las hemos aprendido mi hermana y yo. O sea, el mundo de la canción viene más por el abuelo materno, mientras que el de la música viene más por el paterno. Muy bien. Y en este mismo libro, ahora que hablas también de Claudio Naranjo, tenemos aquí el prefacio, y arranca: Albert Rans ha sido uno de los pioneros de la Gestalt en España. De hecho, en Cataluña creo que fuiste el primero. Sí. Se encuentra entre aquellos que encarna más el espíritu de CRISPR. Bueno, con este comienzo ha sido a punto arrancar un libro, ¿no? ¿Cómo fue el vivir esos comienzos y cómo ha evolucionado en tantos años tu trabajo terapéutico? Pues ligando con eso que decía ahí Claudio, mi primer contacto con la Gestalt fue un libro de Pearl, Sueños y Existencia, que a mí me enamoró. O sea, yo en esa época tenía 15, 16, 17 años y estaba haciendo el tránsito de lo que entonces era el COU, que era como lo que se hacía antes de la universidad, o estaba iniciando la universidad, que fue psicología. Yo hice en el ciclo dos carreras al tiempo, psicología y pedagogía. La pedagogía hasta el diplomado, hasta el tercero. Y claro, esa manera de escribir para mí era muy diferente de los libros que yo leía. Tanto en los libros más de literatura, novela o poesía, como de los ensayos, y muy especialmente como los libros académicos. Yo vivía en Valencia, yo soy valenciano, y en esa época, en mi facultad de psicología, el catedrático era Vicente Pelechano, que es como una especie de tope-pope del mundo conductista. Entonces, toda la facultad era solo conductista, ya en el psicoanálisis no se hablaba, ¿no? A mí me entró por otro lado. Entonces, a mí me enamoró ese señor, de la barba y calvo, el tal Pels, ¿no? Y luego, cuando conocí más su trabajo, y sobre todo a través de Claudio,
a mí me parece que la Gestalt, es decir, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, yo, por ejemplo, una evolución ha sido que los primeros años yo me sentía como defendiendo una bandera, la bandera de la Gestalt, digamos, ¿no? Ciertamente fui uno de los primeros en España, confundamos la Asociación Española de Terapia Gestalt, bla, 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 bla. Entonces yo me sentía como gestaltista, ¿no? Y que, como, Gestalt, ¿no? Como una especie de militancia que fue muy bien porque permitió que la Gestalt y la Asociación de Gestalt fuera una de las asociaciones. Hoy en día hay más de 1000 miembros. Es decir, pero entonces yo como que quería demostrar que la Gestalt era lo mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día yo creo, por eso yo le llamo mi enfoque Gestalt integrativa, porque me parece que lo más importante es quién tienes delante y qué le pasa a quién tienes delante. Y según eso, a veces será mejor la Gestalt, pero otras veces será mejor la terapia conductual, otras veces será mejor el psicoanálisis, otras veces será mejor no sé qué. Es como adaptar la técnica, el enfoque a la problemática y a la persona que está delante. Yo creo que esa ha sido seguramente una de las grandes evoluciones, ¿no? Y yo recuerdo al respecto que me invitaron como, bueno, yo me ofrecí, de hecho, pero me invitaron como figura en las jornadas de Huelva hace unos cuantos años, jornadas de Gestalt, y yo me tocó hacer la conferencia inaugural. Y hubo una circunstancia que el Colegio de Psicólogos primero apoyaba las jornadas y luego, por algo que pasó con el colegio, decían que la Gestalt era una secta y que entonces no podían apoyar las jornadas y en lugar de celebrarse en la Facultad de Psicología, los sacaron de allá y los metieron en la de Derecho. Bueno, estas cosas, ¿no? Y cuando los organizadores se me hablaron conmigo, dije, yo voy a hablar de la secta. Así que incluí mi posición al respecto en la conferencia inaugural, en la aula magna, imaginaros, ¿no? Diciendo que habían tres posiciones, básicamente. Una posición integrativa que decía que, bueno, una posición fanática que decía que la Gestalt era casi la única manera honesta de trabajar, que era no solamente la mejor, sino que superior a cualquier otra. A mí eso me pareció una posición fanática. Luego había una posición sectaria que decía que la Gestalt era lo mejor de los enfoques. Y luego había otra que era la mía que decía que la Gestalt es buena para algunas cosas y no tanto para otras. Y hay otros enfoques que son buenos para algunas cosas que la Gestalt no es tan buena. Pero si la Gestalt es una secta, también lo es el psicoanálisis, o los partidos políticos, o el Barça, es decir, que lo que existe es la posición sectaria de considerar que lo tuyo es lo mejor, o la fanática que dice que lo tuyo es lo único. Pero eso pasa con la Gestalt y pasa con otras cosas, ¿no? Bueno, también refleja un poco la evolución de esto, ¿no? De hecho, en uno de los apartados de tu máster o de tu posgrado online, creo que hablas de cosas con las que no estás de acuerdo de la Gestalt, ¿no? Sí. ¿Podrías concretar alguna Sí. tuyo? Yo creo que la Gestalt, a ver, es difícil hablar de la Gestalt como una cosa unitaria en la que todo el mundo hace lo mismo. No es así, ni en la Gestalt ni en nada, pero hay una Gestalt, digamos, que sobreemocionaliza el trabajo. Es decir, que le da, para mi gusto, una excesiva prioridad a lo emocional. Y en detrimento de lo mental, por ejemplo. Y se dice, no pienses, siente. O lo mental, en palabras de Peirce, era bullshit, ¿no? Caca de toro, era una mierda. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que depende, por ejemplo, de factores otros, como por ejemplo el eneatipo. Es decir, a un histérica, a un 2, 3, 4, en el eneagrama, no le sirve de mucho que le digas expresa, porque ya expresa.
le servirá más piensa lo que sientes, haz o sensa lo que sientes, quita energía de aquí y llévala aquí o aquí, pero no metas más aquí, porque te sobra y te enferma. Entonces, esta consideración yo no la he escuchado suficientemente en la Gestalt, por ejemplo. O, por ejemplo, el famoso no pienses, siente. Bueno, cuando lo mental se convierte en una dictadura en la que lo mental se come a lo emocional y a lo corporal, para simplificar, vale, hay que irse de lo mental. Pero cuando se recupera el sistema democrático, digamos, en que hay tres voces, la voz emocional, la voz corporal y la voz mental, entonces lo mental sirve para cosas que no sirven nada más. Por lo tanto, no es algo a matar ni a despreciar, sino a reponderar, es decir, a reequilibrar, ¿no? Cosas como esta, o por ejemplo, una derivación si no te lo digo, reviento. Como este privilegio de la expresión consecuente con un enfoque sobreemocional que roza lo histérico. ¿No? Yo cuando me dicen, mentira, ¿a qué no? ¿1.000 euros a qué no? ¿A qué no me lo dices si no revientas? Es como esa creencia de que todo hay que sacarlo para afuera. Para un obsesivo, para un rígido, seguramente, pero para alguien que ya es un poco diarreico, mejor que se restrinja un poco, digo yo. Por ejemplo, ¿no? Hay alguna escuela gestáltica en la que los alumnos de formación, cuidado, no de un grupo terapéutico, de una formación, no hay programa. O sea, los alumnos van al fin de semana y no saben el tema que va a tocar, porque de lo que se trata es de que se entreguen a la experiencia. Bueno, a mí me parece que eso es una parte importante, pero que un programilla no iría mal, ¿no? Para saber, o sea, para eso sirve la mente analítica, para enseñarnos qué va antes, qué va después, qué está arriba, qué está abajo, o sea, como la parte de la mente que secciona, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Y en lo que sí estoy de acuerdo, y ahí vuelvo a la pregunta anterior también, es en lo fritziano. Es decir, que lo que yo rescato fundamentalmente de la Gestalt es la actitud, el cómo. Hay un modo gestáltico de manejarse con terapia conductual, con incorporar la mitología a la terapia. Entonces, ¿cómo es este cómo? Bueno, hay el ternario claudiano y el cuaternario ramsiano, digamos, ¿no? El ternario claudiano es presencia, es decir, de lo que se trata, la salud es estar ahí. La salud es fundamentalmente estar en el aquí y ahora. Y eso tiene grados. Como alguien iluminado está a 10 y alguien muy enfermo está a 0, digamos, ¿no? Entonces, ese énfasis de la Gestalt, por lo que Claudio llamaba presencia, lo compro. Segundo, conciencia, es decir, darte cuenta de cuándo estás ahí y de cuándo no estás ahí. De cuándo estás 2/10 ahí, de cuándo estás 8/10 ahí. ¿Y qué te hace irte? Y eso es el conocimiento de con qué tienes que tener cuidado, porque eso es lo que te quita de la salud, si la salud es estar en el aquí y ahora, digamos, ¿no? Y la tercera, la responsabilidad, es decir, no olvidarte que siempre estás, siempre, que dadas ciertas circunstancias, siempre estás haciendo lo que tú quieres. No te cuentes otra cosa. Claro que existen las circunstancias sociopolíticas, culturales, de entorno, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, a mí me parece que la responsabilidad es no olvidar de que el volante del coche lo llevo yo. O debería, es decir, que yo estoy esta mañana aquí porque yo quiero estar. Punto. Y vosotros estáis porque queréis estar. Punto. Cualquier otra consideración al respecto que existiría, pues para seguir con una tradición del café, porque yo tengo ganas de contar cosas mías, bla, 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 es secundario. Esto es yo creo que es la responsabilidad, ¿no? La capacidad de respuesta. Y a eso, cuando ya hablamos de lo terapéutico, yo añadí un cuaternario que era
la actitud del terapeuta gestáltico debería basarse en una mesa de 4 patas, 4 elementos: enfoque simpático, conciencia de carácter, actitud meditativa y transparencia. Eso es para mí el tesorito, lo que yo rescato fundamentalmente de la Gestalt. Hay más, pero esto es como la perla, digamos. Y antes nos comentaste que según la persona que tienes delante aplicas otras herramientas. Sabemos que dominas muchísimas. ¿Cuál destacarías de otras herramientas o de otros enfoques? ¿Cuál destacarías como tu herramienta más? Es difícil plantearlo así. A ver, las que yo destacaría son las que integran este posgrado, por eso las he puesto. Es decir, aquellas que yo... Pero claro, el asunto del posgrado lo contesto de otra manera, intento, ¿no? ¿Cómo nace? Nace cuando yo en el 2019, creo, sí, yo cumplo 40 años de oficio, porque yo empecé en el 79 a trabajar como terapeuta, ¿no? Y hago una celebración en la que invito a expacientes, colegas, amigos, familia, hijos, y reúno a la gente y además de la reunión, como yo quiero dar algo, como hago una charlita sobre perlitas de mi camino. O sea, ¿qué es lo que yo en los 40 años más he valorado de lo que me he ido encontrando, ¿no? O he ido formulando yo, ¿no? Y de ahí ya cuando pasó todo aquello, que fue, claro, puedes imaginar, ¿no? Muy emocionante, muy profundo para mí y para alguna gente que estaba allí también, yo me hice la pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? Es decir, ¿qué es lo tuyo? ¿Cómo llamas tú a lo que tú haces, ¿no? Y entonces empecé a elaborar lo que ahora es este posgrado, y empecé a seleccionar aquellas herramientas que yo me veía utilizar. Por ahí voy a la pregunta, ¿no? Es decir, no es que yo tenga una posición teórica y la aplique, más bien que veo que en la experiencia yo a veces soy un chamán, a veces soy un cognitivo conductual, a veces soy un psicoanalista, a veces soy un simbolista, a veces soy un gestaltista, a veces aplico enneagrama, a veces voy al cuerpo. Es decir, determinado caso o problema yo aplicaré, y la suerte que tengo, yo creo, es que lo que yo digo, ¿no? Que yo tengo la impresión de tener una caja de herramientas al campo, ¿no? Del tamaño de un hipermercado, es decir, muy amplia. Yo sé muchas técnicas por mi propio camino, porque me ha interesado aprenderlas, ¿no? Entonces, hay técnicas o enfoques que para lo suyo es lo mejor. Por ejemplo, yo creo que el enfoque sistémico para trabajar con familias aporta cosas platino, ¿eh? Ese concepto de sistema, ¿no? Que en Gestalt tiene resonancias con lo que es. El otro día me preguntaba un ayudante que tengo en esto de la comarca, de trabajar de la tierra y todo esto. Dice, oye, ¿y Gestalt qué significa? ¿No? Y me iba a los orígenes. Gestalt, como sabéis, viene de la psicología de la Gestalt, del principio del siglo XX, Kohler, Kafka, Berzemer, y era una alternativa al asociacionismo en cuanto a cómo percibimos la realidad. El asociacionismo decía, lo percibimos a partes, a trocitos, y la Gestalt decía, no, percibimos todo con sentido. Y eso es una Gestalt. Es decir, es un sistema. Es otra manera de llamar al sistema, pero tal como lo usan los sistémicos es genial. Por ejemplo, una familia acude a un terapeuta y están los sistémicos y están los 4, y la hija está muy huevona, digamos, como decía Memo, o sea, muy perezosa está faltando a clases, está muy rebelde. Y el terapeuta le dice, y le pregunta, ¿y por qué no vas a clase cuando no vas? Porque no tengo ganas. Y el terapeuta le dice, el domingo de la semana decide a qué clases irás y a cuáles no. Y como lo has decidido tú, cúmplelo. Eso me parece una genialidad, porque le está rompiendo la estructura. Porque
le está permitiendo que ella decida, es decir, está transformando en voluntario, por lo tanto responsable, lo que aparece como involuntario, según me despierte, pero le está al mismo tiempo haciendo una intervención paradójica. Porque cuando te veas en los morros que estás decidiendo faltar al 80% de las clases previamente, sin la excusa, va a producir, bueno, ¿qué produce? Éxito. Esta chica dejó de faltar a clases de una manera impresionante, no a todas, pero de manera impresionante. Es decir, fue funcional. Fue tan buena que sirvió para aquello que buscaba de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero luego el psicoanálisis, por ejemplo, no sé, Lacan, el psicoanálisis lacaniano, que es el que yo más manejo, el concepto de goce en Lacan, ¿no? Es decir, lo que Freud llamaba repetición, o lo que en psicología antes se llamaba el beneficio secundario de la neurosis, que en enneagrama podemos entenderlo como, si el enneagrama lo metaforiza la película Matrix, digamos, pues el goce sería Mr. Smith y la otra parte sería Neo, nuevo. El goce es aquello que nos ancla a no cambiar, o sea, a seguir haciendo algo que con mucha probabilidad no nos beneficia. Por eso se llama goce en castellano. En francés, Lacan diferencia jouissance de plaisir, goce de placer o gozo. Entonces, enseñarle esto a los pacientes de que eso que tú estás haciendo, hay una parte que lo quiere hacer porque te sirve para esa cosa, es revolucionario. Porque es cambiar la responsabilidad, es pasar de considerarse víctima a considerarse agente de mi infelicidad. Y ver por qué lo hago, es decir, pero ¿por qué? En el sentido de ¿para qué? Para no perder la protección, para... No sé, no. Entonces, sí, hay muchas perlitas que tienen otros enfoques, solo ese enfoque tiene esa perlita, ¿no? Eso no existe en Gestalt, por ejemplo, ¿no? O la propia estructura teórica. En esto yo me siento muy claudiano, aunque no del todo, pero la teoría de la Gestalt es una caca comparado con otras teorías. Es decir, es muy floja. Tiene algunos elementos, pero más técnicos que teóricos. El ciclo de la Gestalt, los mecanismos de evitación, el concepto de darse cuenta, el concepto de experimento en sí mismo, algunas cosas, pero comparado con la teoría lacaniana, por ejemplo, es como así pequeñita con respecto a alguna muy gorda, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, con los alumnos o sobre todo con los supervisandos y supervisandas, introducimos toda esta bagaje lacaniano o psicoanalítico en general, como que la gente me ha ido diciendo es que se amueble al tarro, ¿no? Se amueble al coco. Tienes una estructura, lo que Javier Arenas le llama la brújula, ¿no? Tienes un instrumento para entender mejor lo que está pasando. No solo te tienes que fiar de tu propio estar en el aquí y ahora y en esa espontaneidad o en esa autorregulación organísmica, sino que puedes prever qué va a pasar después y puedes entender mejor por qué ocurre lo que ocurre, cosa que en Gestalt no está muy bien explicado, en mi opinión, ¿no? Bueno. Y varias veces ya ha salido el término enneagrama, ha salido también la figura de Claudio. ¿Cómo fue tus comienzos? Porque estuviste en los años de los 90 colaborando con Claudio. ¿Cómo fue conocer a Claudio? ¿Cómo fue ese origen? Bueno, yo tengo que nombrar aquí antes que a Claudio, junto a Claudio, a Memo, a Guillermo Borja, ¿no? Que fue quien yo considero mi primer maestro. Solo que Memo y Claudio eran como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? El poli bueno y el poli malo, para entenderlo, ¿no? Memo era el poli malo y Claudio era el poli bueno, por decirlo así. Yo conocí a Claudio y a Memo a través de Paco Peñarrubia, insigne primer presidente de la Asociación Española de Terapia Gestalt y cofundador conmigo y con Luis Pardo de la propia asociación. Gran amigo, gran colega desde hace muchos años, y fue a su través. Y entonces yo recuerdo que a Memo le conocí en casa de Paco Yaní, Paco Peñarrubia Yaní Serrón,
estando los dos borrachos. Yo me cogí una curda impresionante y entonces no podía ir a la habitación a dormir la mona y creo que la escena fue algo así como que, no recuerdo bien, porque eso fue el año 85, para entendernos, ¿no? Más o menos. No sé si Paco o Aní iban a ayudarme para que yo no me tenía en pie y me dijo, no, él se lo ha buscado. Si él se ha emborrachado, que vaya solito a la cama. Esta fue la primera. Luego pasaron más cosas, luego yo ya encuentro a Memo en el primer SAT, que para mí y para Cristina Nadal, mi ex mujer ahora, nosotros nos casamos en el 87, que era el año que empezaban los SATs, entonces nos permitieron ir en el 88 y ahí es donde empieza el trabajo con Memo, por una parte, porque Claudio de alguna manera encargó a Memo que se ocuparan más intensamente de un grupito de personas entre las que estábamos nosotros, y él se quedó un poco más retirado hasta que luego fue apareciendo poco a poco. Entonces, bueno, para mí la presencia y la enseñanza de Claudio, desde luego, ha sido un antes y un después en mi vida, ¿no? Y yo lo he conocido de manera anecdótica comiendo en el Club Náutico de Alicante, antes de todo eso, tipo 86, por ahí, en una comida en que estaban Juanjo Albert, que en paz descanse, Paco Peñarrubia y Antonio Asín, que serían los popes del primer SAT junto con Ignacio Martín Pollo, que en paz descanse también, los que montaron Ignacio montó Bavia, que fue un lugar maravilloso en el desierto de Almería, y Antonio Asín puso el equipo, ¿no? Y yo le conocí comiendo y me llamó la atención que no le gustara el pescado. Esta es la anécdota, Claudio, digo. Y luego ya lo encontré en el SAT y ahí ya fue empezar a enamorarme, lo que hoy yo ya sé que es enamorarse en el sentido transferencial, vincular, transferencial y místico de la palabra, ¿no? Los tres aspectos, ¿no? Me enamoré de la persona, me enamoré de la figura paterna en este caso y me enamoré del maestro, de la ventana que abría el maestro para conocer a Dios y a la diosa, algo así, ¿no? ¿Y cómo eran aquellos SAT de Bavia que luego fueron muy distintos de lo que terminó siendo el Bueno, SAT? eran especialmente intensos porque trabajábamos un mes entero. Eso, por eso. Después, yo nunca he hecho un trabajo, ni he llevado yo, ni he asistido como alumno a un trabajo que dure un mes entero. Entonces, eso y la presencia de Memo, que ya era un 8 Memo, ¿no? Súper intenso, era, o sea, entregarte a morirte, en el sentido simbólico de la palabra, porque recibías palos por todos los sitios. Entonces, no había, con perdón de la expresión, no había Dios que aguantara aquello. Entonces te tenías que romper y eso era el objetivo, que te rompieras. Y había muy buen soporte en la ruptura, ¿eh? Había muy buenos terapeutas allá, no solo Claudio Memo, Antonio Asín, Paco, Aní, Silvia Nakach, en fin, gente mexicana, Cherif Characani, gente que sabía sostener muy bien, ¿no? Pero vamos, era muy intenso, porque era un mes y era, bueno, para mí fue una cosa increíble, ¿no? Luego, yo creo que, claro, se redujo a 10 días, ¿no? Lo cual ha sido y sigue siendo un muy buen trabajo, creo yo, con sus peros también, ¿no? A mí, Claudio, ¿cómo diría? Le fastidiaba mucho que yo le dijera que no. Algunas cosas, ¿no? O que no estaba de acuerdo con aquello, o que eso no me parecía bien, o que esto que él quería no sé qué, no. Y a mí siempre me ha parecido, y yo lo practico cuando estoy del otro lado, que decirle no a la figura de autoridad, lo que llamamos transferencia negativa, es una muy buena cosa. Que hay que pasar por ahí para, ¿no? Yo digo que el amor es el tránsito, el amor cuando ocurre implica el tránsito por el deseo y por el odio. Es decir, para yo amarte tengo que ver lo que sí de ti, lo que sí me gusta de ti, pero también lo que no me gusta de ti. Si no te deseo, pero no te amo, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentí escuchado la mayoría de las veces cuando yo planteé mis nos, ¿no? Esto sería muy intenso el Bavia, el Saten Bavia, ¿no? ¿Y qué es
de estos dos personajes que has mencionado, a Claudio y a Memo, ¿qué es lo que más ha calado en Albert de aquel momento y qué es lo que ves ahora mismo? Difícil contestar a eso así en minutos, estaría hablando horas, pero bueno, intento ir a lo sintetizar, ¿no? Si salgo de los asuntos personales transferenciales, ¿no?, míos, lo que a mí me enamoró de Memo fue su entrega a todos los minutos de la experiencia, dentro y fuera de la sala de terapia. En la sala, pero también en el bar y en la calle y en el taxi. Yo recuerdo que después de ese primer encuentro y de un encuentro que tuvimos para que él me quería, digamos, me llamaba a su grupo de formación en Málaga, en el primer congreso de Gestalt, yo creo que debería ser el año 90, bueno, no me acuerdo los años, 90 quizás o 91. Yo ya estaba como discípulo de Memo, digamos, y también de Claudio, ¿no? Pero Memo me llama, así como me llamaba él, me tira de la oreja y me mete en un taxi con él y empieza a llorar desconsoladamente, como yo nunca había visto llorar a un hombre, pasando olímpicamente del taxista y de todo el mundo, ¿no? Porque había agredido a su maestro, a Claudio. Y a mí, ver el dolor que él sentía por haber agredido a su maestro, a quien él consideraba su maestro, a mí no sé, me partió el alma, me llegó muy profundo. Yo no había visto nunca nada, o sea, no, era un mundo desconocido para mí, ¿no? Esa entrega a los minutos en off, diría yo, sobre todo de la experiencia, a estar en la playa o a estar borrachos o a estar, no sé, en el jeep o en el rancho. Y de Claudio, bueno, no sé cómo va a quedar esto grabado, pero yo lo voy a decir. Para mí Claudio es la persona más parecida a Dios que yo he conocido nunca, para entendernos, ¿no? Esto sería, si digo lo que más. Lo cual no implica que yo pueda ver cosas de Claudio que no me gustan, que creo que no tiene bien resueltas, que no me han gustado, bla, bla. Pero en el tránsito, eso que decía, el deseo, el odio, o lo que sí, lo que no, en el resumen final, a mí Claudio me ha abierto el paraíso. O sea, yo he sentido, he visto cosas, he vivido cosas, he sabido cosas a través de él, como puerta, como ventana, que yo no había ni sospechado que existieran. Muy relacionado con lo divino, para entendernos, ¿no? Pero también con lo humano, o sea, es que son muchas cosas, pero por decirlo en una sola frase, ¿no? Y de todas estas dinámicas o ramas por las que has ido investigando, hay una que no has comentado, pero que también nos parece muy interesante y sabemos que en esto sí que eres bastante especialista, que es el psicodrama de Moreno. Ah, sí. ¿Esto cómo lo empleas en tu día a día? ¿Cómo lo has empleado? ¿Cómo lo has ido viendo? Bueno, es que resulta ser que yo nunca recibí una formación gestáltica. O sea, yo recibí una formación psicodramática, entre otras, pero mi formación así más humanista fue con psicodrama, no solo moreniano, también psicoanalítico, a través de Leonardo Sandne, básicamente, a quien yo conocí en Valencia y que luego recontacté en Barcelona, y a través de él a Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman, los Lemoine de París, bla, 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 mucha gente, ¿no? Entonces, yo de lo que hoy en día más rescato del psicodrama es el doblaje, es decir, cuando utilizas la silla caliente, perdón, la silla, bueno, sí, vacía, vamos a llamarlo mejor, yo utilizo mucho el ocupar yo el lugar del paciente y decirle a quien está en la otra silla lo que entiendo que el paciente podría decirle que no le dice, por ejemplo. Esto, técnicamente hablando, es un doblaje, lo que en psicodrama se llama un doblaje. O el soliloquio, lo que en psicodrama se llama soliloquio, que es un poco como el continuum de conciencia en Gestalt, pero tiene otros matices, eso por una parte. Luego,
de Martínez Buqué, de Carlos Martínez Buqué, que fue uno de los que mezcla Moreno y psicoanálisis, así como destacaba a nivel conceptual, teórico, el concepto de goce en Lacan, el concepto de pensamiento en escenas, de Martínez Buqué. Me parece genial, ¿no? Martínez Buqué, junto con Kesselman y Pavlovsky, son los autores del libro que supongo conoceréis, Las escenas temidas del coordinador de grupos, que se suele utilizar en las formaciones gestálticas, ¿no? Pero ese concepto de pensamiento en escenas, es decir, no el pensamiento discursivo, sino poder cerrar los ojos y visualizar la escena que el paciente te está contando. No desde aquí, digamos, sino desde flaca, ¿no? Entonces yo intento enseñarle a mis alumnos que aprendan a pensar en escenas como si fueran guionistas de cine o de cómic, como eso de que la vida está constituida por escenas y hay un pensamiento de ese tipo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el propio concepto de drama, no en el sentido histérico de la palabra, el sentido emocional, sino el sentido de acción, el sentido griego de la palabra, ¿no? Por eso, cuando hablamos de los tres centros, mental, emocional e instintivo-motor, la parte motor no tiene solo que ver con los trabajos corporales, 5 ritmos, río abierto, movimiento auténtico. Motor también es la acción del drama. Porque es lo que, por ejemplo, las constelaciones familiares toman mucho del psicodrama. O sea, ¿qué es lo que tiene la escena? Una potencia que no tiene el discurso. ¿Por qué? Porque implica espontáneamente al cuerpo y al corazón. Con lo cual, el estrés. En el discurso puede ser solo uno, normalmente mental, bla, 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 bla. Pero en la escena, como hay movimiento, implica el cuerpo, pero como hay drama, en el sentido dramático teatral, implica el corazón fácilmente. Entonces aquello tiene una potencia que es la que toma, o sea, Peirce toma el concepto de silla vacía y silla caliente de Moreno. Yo hablo de los 3 niveles de realidad, el nivel de lo imaginario, piel para adentro, el nivel de lo real, puerta para afuera, y el nivel de lo simbólico, o del como si, lo que ocurre en la consulta, digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hay gente que viene y que es incapaz de pensar que su padre le ha hecho daño. O sea, no entra ni en el nivel de lo imaginario. Pero cuando entra hay otra gente que puede decir, me gustaría decirle a mi padre, bla, 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 bla. Y esto es aquí dentro. Voy al otro lado. En el nivel de lo real es la escena que ocurre con el padre biológico en el que el paciente le dice bla, 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 bla. Pero en medio está el trabajo en la consulta. Es decir, la escena, silla caliente, silla vacía, en el que el paciente le dice a su papá, ta, 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 ta. Por ahí podemos meter a la mamá, podemos meter al hermano, podemos hacer doblajes y tomar la voz del padre, del paciente, de la mamá, una voz que no está presente en la escena, el abuelo. Y eso toma una potencia y tiene un nivel de seguridad muchísimo mayor que lo imaginario y no es tan arriesgado como lo real. Un ejemplo breve, porque veo que vais mirando, no sé cómo estamos de tiempo. Una paciente, genotipo 2, por cierto, viene en septiembre después de un verano y en el verano ha hecho un trabajo de eso que se hacen en verano que ha descubierto que su padre abusó de ella. Yo la escucho, yo normalmente siempre doy crédito a lo que dice la persona a falta de ver después cómo evoluciona aquello, ¿no? Porque es un tema complicado y complejo, ¿no? Nada, y sin decirme nada, coge un avión y se va a donde vive su padre, que no es la misma ciudad, y le dice al padre a la cara, ahora sé que abusaste de mí. Cabrón, bueno, unos cuantos, ¿no? El padre se queda impactado y no sabe ni siquiera qué decir. Y ella empieza a dudar si aquello fue real, o fue un sueño, o fue otra cosa.
Cuando viene a la siguiente consulta, yo no sé qué ha pasado, me lo cuenta y digo, ¿tú eres estúpida o qué? ¿Por qué no me dices nada? Porque si me hubieras dicho, yo te he dicho, no, no te saltes un paso, no vayas de lo imaginario a lo real. Trabajémoslo en la consulta. Pongamos a tu padre en la silla y le dices. Entonces, este sistema de trabajo, como sí, esto que Winnicott también llamaba espacio transicional, ¿no? Parecido. O Rojas Bermúdez en psicodrama moreniano le llamaba a los espacios intermediarios, permite que aquello tenga una potencia que no tiene solo imaginar mi padre abusó de mí, pero que no tiene el riesgo que tiene una escena como esta. No porque no se le pueda decir. Otro ejemplo un poco opuesto, ¿no? Un hombre, terapeuta, mucho trabajo previo, llevamos tiempo trabajando, está muchos años sin ver al padre y de repente empieza, hace 10 años, así empieza a frecuentar más las visitas al padre. Su padre de alguna manera abusó de él como pequeño, cuando estaba pequeño. Y es una época en la que en la televisión salen abusos de curas, de sacerdotes. Y la escena reparadora es una que después de varias visitas están él y su padre y la televisión, y en la televisión salen los abusos de los curas y el padre dice algo así como, esto no está bien. Y el hijo se pone a llorar. ¿Qué es lo que vive el hijo? El hijo ha entendido que su padre nunca le pedirá disculpas. Que su padre, labrador, persona muy primitiva, no está capacitado para conceptualizar eso de tal manera que hace lo que hacemos los gestaltistas o los del sí. Pero él está suficientemente, la tierra está suficientemente labrada como para que una gotita del padre sea como un riego a manta. Para él eso cerró la historia. Entendió que de algún modo raro para él, pero posible para su padre le estaba diciendo algo. Y no sabía decirlo de otra manera, pero a él le llegó. ¿Por qué? Porque había mucho trabajo previo, simbólico, en la consulta, con la silla, adentro, imaginario, corporal, no sé qué, fantasía guiada, escribir, pintar, como. Entonces, para mí, el psicodrama trabaja ahí en ese espacio, ¿no? Como la Gestalt, como. Bueno. Y cuando aparece como un tema muy importante de tu interés, el tema de sexualidad, o más bien sexualidades. Sí, Aquí sí. lo tuyo. Sí. Cuando empieza tu interés como terapeuta por estos temas. Yo creo que tiene mucho que ver con mi pareja actual es astróloga y yo creo que tiene mucho que ver, yo soy Escorpio. Entonces, a mí el tema de la sexualidad es típico de los Escorpios que nos interesa mucho la sexualidad y la muerte, ¿no? Y a mí me interesan mucho los dos, pero la sexualidad a mí me interesó mucho y nada, planteé una primera vez, me impactó mucho el trabajo de un inglés, John Heron, que yo fui alumno, digamos, de John en su día, y dije, sobre todo el concepto de contrato, ¿no? De que las cosas se pueden trabajar primero la palabra, luego la acción, es lo que yo digo que es como esas perlitas. La ley de la salud es que primero haya la palabra y luego la acción. Si primero está la acción y luego está la palabra, eso es un acting. Y normalmente no lleva a buen puerto. Entonces, yo creo que el trabajo con él suscitó más mi propio interés y empecé muy pronto, bueno, este año, exactamente, que no sé al final si va a haber taller de sexualidad o no por la pandemia, cumplo 40 años de taller de sexualidad, o sea, 40 años de trabajo con eso. Y ha sido un producto que se me ha comprado mucho, por hablar en esos términos. Se ha hecho muchos talleres y luego ya fue curso y inició un posgrado que no pudo ser por la pandemia, pero ahora ya he hecho un par de cursos online, muchos sorpresivamente, como diría, expresivos, ¿no?
Una mujer tuvo un orgasmo, por ejemplo, online, en uno de los ejercicios. Es decir, que esto que se dice, la pantalla y tal, depende de cómo lo manejes, ¿no? Y es un tema que yo creo que yo lo que destacaría como gran virtud para mí, desde lo más personal, es que, volviendo al 7, ¿no? Como sabéis, los 7 somos muy papellonas, ¿no? Muy mariposas. Picamos un poquito de muchos sitios. Nos cuesta mantener el impulso en un mismo sitio. Tenemos tendencia a aburrirnos. Y yo nunca me he aburrido. No me he cansado nunca de hacer talleres de sexualidad. Es decir, he tenido, no sé por qué, la suerte, me imagino, de mantener el impulso durante 40 años en el mismo sitio. Con lo cual, normalmente se produce una buena obra, ¿no? Yo recuerdo Claudio explicando en una feria en California que habían como chiringuitos y carpas y tal, de cosas muy vistosas y tal, y había uno pequeñito, una carpita pequeñita que había un pedestal y una piedra, y había un monje oriental, digamos, decir que decían así, y Claudio se acerca y dice, ¿y esto? La piedra, ¿qué gracia tiene? Y el monje dice, he tardado 10 años en hacerla. Es decir, el valor de la persistencia, ¿no? Cuando uno tarda 10 años en hacer algo, bueno, normalmente eso algo tiene su peso. Pues si tarda 40, pues tiene más. Entonces lo que yo he ido es escuchando mucho el feedback de la gente. ¿Qué sirve más, qué sirve menos? Quitando, imponiendo piezas, ha habido mucho movimiento interno, hasta que hace aproximadamente quizás 10, 15 años dije, este es el esquema, esto es lo que yo creo que es la sexualidad. Algo así, ¿no? Lo que yo propongo como acercamiento, o las sexualidades, ¿no? Y ahí me permitió finalmente ponerlo por escrito, ¿no? Después de algunas conferencias. Y en el libro dices que estamos en los tiempos, bueno, aparentemente más libres, pero cuando más aumentan las disfunciones sexuales. ¿Por qué crees que ocurre esto a esta sociedad? Bueno, dos cosas destacaría. Una porque, o sea, el libro creo que se llama Sexualidad, Intimidad y Deseos Engañosos, algo así, ¿no? Sí. Y el planteamiento está hecho como en plan Quijote, en plan Don Quijote de la Mancha, desfacer entuertos, es decir, desvelar engaños. Mi hipótesis es que, un poco en la línea de Gurdjieff, de que vivimos dormidos, yo digo que vivimos engañados respecto a lo que sea eso de la sexualidad. Y hay 8 engaños. Y son los 8 aspectos que yo planteo en el libro. Ahora hay un 9º que no está escrito en el libro, que apareció dando uno de los cursos, ¿no? Y el primer engaño es hacer corresponder, es decir, tú y yo hemos tenido relaciones sexuales, en lugar de decir hemos tenido relaciones coitales. Es un poco lo que yo llamo la teoría del embudo, de que lo sexual sería algo como un embudo, de algo muy denso y pequeñito, el coito, a algo a la parte de arriba muy amplio y mucho menos denso, que es lo que yo llamo bioenergía, pero no en el sentido de la bioenergética, sino de energía vital de la vida, el gran eros, entendido como la energía que siempre está circulando, ahora, afuera, por dentro, por fuera, y que hace que las cosas se acerquen y se distancien, se muevan. Cuando tánatos ocurre, volviendo a Freud, cuando clac, aquello se queda quieto. Entonces, que es el famoso orgasmo cósmico, sucede cuando estás percibiendo esa energía y te dejas participar o penetrar por ella, ¿no? Entonces, yo digo que las llamadas disfunciones sexuales son síntomas. Es decir, pero en el sentido lacaniano de la palabra. Lacan dice, el síntoma habla en lenguaje inexacto. Es decir, el síntoma es algo que la persona está diciendo en ruso, por decir algo. Y hay que traducirlo al castellano. Entonces, cuando esa persona está teniendo, por ejemplo, la llamada eyaculación precoz, ¿qué está diciéndose a sí mismo?
¿Qué está diciéndole a la pareja? ¿Qué está diciéndole a la mamá? ¿Qué está diciéndole al papá? ¿Qué está diciéndole al mundo? Y ese es el asunto a tratar, no el síntoma, o no solo el síntoma. Para tratar el síntoma existen técnicas sexológicas clásicas, cognitivo-conductuales, que combinadas con farmacología dan resultado, pero el mensaje queda oculto entonces. Lo que esa persona quería decir, por ejemplo, supongamos que es alguien que, como la mayoría de los hombres yo creo, en algún momento, a mí me curó de eso la muerte de mi hija, creo, ¿no? Estamos resentidos con las mujeres. Entonces, el mensaje puede ser, te jodes, cabrona, a la pareja. Pongamos un caso clásico, hombre-mujer, para no entenderlos, ¿no? Entonces, yo me corro antes de la cuenta para no darte el placer que podría darte y te jodes. Entonces, lo que yo quiero es que te jodas, que te fastidies, o sea, yo te estoy agrediendo. Entonces, lo que plantea esa manera de entender el psicoanálisis es que lo que te estoy diciendo con la eyaculación precoz, que es un lenguaje inexacto, te lo puedo decir de otro modo que no necesite de la eyaculación precoz. Me siento resentido contigo, o me doy cuenta por la terapia que estoy haciendo que te hago pagar cosas que tengo pendientes con mamá, o te estoy haciendo pagar a ti historias de otras parejas, o no sé. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería, yo creo, una de las razones de no acabar de entender que la coitalidad es solo una de las maneras de tener relaciones sexuales. Que hay otras maneras. Por ejemplo, yo creo que no existe el orgasmo. Existen los orgasmos. Y solo solemos conocer uno de ellos, es el orgasmo de descarga, digamos. Lo que en el hombre es la eyaculación, o en la mujer un poco más complejo, pero también pasa por algo parecido a la eyaculación, digamos. Pero existen otros orgasmos, por ejemplo, lo que yo llamo el orgasmo reichiano, volviendo a la bioenergética, ¿no? El tucu, 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 como el sentir una vibración que te recorre todo el cuerpo y que te enajena y que te asusta si no la conoces y la paras, la bloqueas. Pero si te dejas ir, el placer de ese orgasmo no tiene nada que envidiar, hablo de los hombres, a una eyaculación. Pero también existe el orgasmo cósmico, digamos, ¿no? Que es cuando te sientes perdiendo el yo individual, formando parte de un todo mayor. Entonces, digamos, tener relaciones sexuales es una manera de rezar, digamos. Es decir, como los derviches giran, o Bach hacía música, o Balthus pintaba, como una manera de conectarse con lo divino, de alguna manera, ¿no? Si esto no lo pensamos así, entonces se producen las llamadas disfunciones coitales, que no sexuales. Bueno, hay más cosas, ¿no? Y el otro elemento fundamental es esta sociedad que nos empuja a consumir antes que consumar. Es como hemos convertido el sexo en un producto. Y está en el lenguaje. Decimos hacer sexo o tener sexo. Yo creo que la sexualidad profunda, la verdadera, la que implica el alma, también, además del cuerpo, ni se hace ni se tiene, se disfruta, se goza, se recibe, se participa, pero no se hace. Y luego no se tiene como se tiene una lavadora o un lavavajillas, ¿no? Y no se hace como se hace el macramé o el punto de gancho, o yo qué sé. Entonces, esta idea comercial, ¿no? Desvitaliza la sexualidad porque le quita el alma, ¿no? El alma entendida como que es el segundo punto del segundo engaño. Si la sexualidad, yo digo, no es solo coitalidad, lo que sí es la verdadera sexualidad, tal como yo la entiendo, es intimidad. Para que haya verdadera sexualidad, la persona tiene que sentirse desnuda. Y no solo en el cuerpo, sobre todo en el alma, digamos. Tiene que sentirse frágil, vulnerable. Y para eso tiene que tener mucha confianza con el partener, porque
cuando estamos frágiles o vulnerables, nos arriesgamos a que nos hagan daño. Pero si sostenemos la vulnerabilidad, lo que ocurre ahí es otra historia, ¿no? Y también vamos llegando también a estos conceptos de lo divino, la espiritualidad, que en alguna entrevista te hemos leído que aparece un poquito con la muerte de tu hija María, cuando ella tenía 12 años. También nos recuerda a cuando Claudio en el 69 perdió a Matías, ¿no? Luego se fue a Rica, 40 días, y también contacto con... Ese fue un punto de conexión muy íntimo y muy profundo con Claudio. Y los dos lo sabíamos, ¿no? Habían miradas que nos cruzábamos en ese sentido, ¿no? Didi, perdona. No, es un poquito, es cómo ha sido, cómo fue vivir esa transformación hacia lo divino. Bueno, fíjate que el libro este que hablábamos antes de que estamos haciéndolo con coautores, ¿no? Se llama Psicoterapia Espiritual. Es el primer libro en el que voy a utilizar el adjetivo espiritual. Hasta ahora nunca me había... Lo puse en el libro sobre la atención, ¿no? ¿Cómo era? Presencia y espiritualidad en no sé cuántos terapéutico, algo así, ¿no? Pero ahora va a ser el título. Sí, o sea, hoy en día yo postulo, y en eso estamos, de que existe una cosa que se llamaría psicoterapia espiritual, que explicada brevemente sería como que hay dos tipos de acercamientos a lo espiritual. Uno que sería que dice, que es lo que utilizan los acercamientos clásicos como el yoga, la meditación, el tai chi, sería potenciemos la luz de la esencia y la luz de la esencia potenciada iluminará el ego, entendiendo el ego como aquello de nosotros que hace daño, el eneatipo, pero... Y la psicoterapia espiritual es entrar por el otro lado. Limpiemos el ego lo suficiente para convertirlo de veneno en remedio, de tragedia en don, y esa luz de la limpieza del ego se iluminará la esencia. Entonces, la psicoterapia espiritual es una psicoterapia que trabaja no a 3 niveles, cuerpo, corazón, cabeza, sino a 4 niveles, que es un poco lo de Claudio, ¿no? Es decir, la figura del tetraedro. Lo corporal, lo emocional, lo mental, como simplificación en 3 de 3 centros. Y este cuarto elemento sería lo espiritual, es decir, el trabajo con la conciencia simultánea y ubicua, es decir, la misma unidad de tiempo y espacio de mis 3 partes a la vez. Cuando alguien tiene la conciencia en el aquí y ahora de yo cuerpo, yo corazón, yo cabeza a la vez, ¡pum!, yo digo que ahí se abre la puerta del alma, ¿no? Entonces este es el final de un camino que en realidad empezó mucho antes, no solo con Claudio y con la muerte de María. Yo he recuperado todos estos últimos años la tradición católica familiar. A mí mis padres son... ¿Paro? Entonces, yo he podido ver que mis primeras experiencias espirituales yo la puedo situar como una noche de Viernes Santo. Mi padre y yo salíamos en la cofradía de los Vestas, que se llaman, parece, de los que salen en la Semana Santa marinera de Valencia, ¿no? Y la procesión del Viernes Santo es una procesión que se hace a marcha muy lenta, con la música de la banda valenciana, y a mí vas con una caperuza y solo ves así, ¿no? Y yo por dentro recuerdo haber sentido una experiencia una cosa que yo no sabía explicar, y me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Que tanta gente, las calles llenas, están calladas, en silencio, con una actitud respetuosísima por aquello que está ocurriendo aquí, de lo que yo formo parte. ¿Qué es esto, no? Y yo me sentí muy, muy conmovido por aquello. Y solo lo he recuperado muchos años después, ¿no? Entonces, toda esa base se abrió cuando empezamos a trabajar con Claudio, y luego explotó con la muerte de María, que fue una tragedia, evidentemente, pero
yo digo que yo tuve la suerte de que yo me había deprimido antes. Yo me deprimí con tengo un trastorno bipolar, digamos, hablando clínicamente. Leve, pero trastorno. Entonces yo me he deprimido varias veces en mi vida y he tenido etapas maníacas también, ¿no? Entonces yo conocía lo que era la depresión. Entonces con la muerte de María yo no me deprimí, yo me rompí. Es otra cosa. Y me rompí, me dejé romper como nunca, durante meses y meses y meses en que yo solo hacía que llorar y llorar y llorar. Pero yo no dejé de trabajar más que 15 días. Y hacía las sesiones en pelota, en carne viva. O sea, en pelota que sí, no desnudo, sino con el corazón partido, ¿no? Que dice Alejandro Sanz. Procuraba seleccionar personas que pudieran encajar aquello, que no se le viniera el mundo abajo. Algunos pacientes los derivé porque me parecía, sobre todo donde no había un vínculo tan intenso, pero... Entonces a mí se me abrió la conciencia de algo que ha perdurado todo el tiempo y que en estos momentos, y ya con la intervención final de Laura, que es mi pareja, que yo digo que es medio bruji, vive en el mundo, lo que llamo mundo baby, el mundo espiritual con mucha intensidad, pues se ha transformado en los últimos pocos años, ¿no? Mi vida, en que yo digo que yo, lo que siento es que yo trabajo como una forma de rezar, entendiendo rezar como que el sentido que tiene la ayuda que le prestas a otra persona no es solo, aunque lo incluye un beneficio económico, no es solo, aunque lo incluye un perfeccionamiento profesional, sino que hay lo que se llama servicio o entrega, ¿no? Como que hay un algo que tiene que ver un poco también con el trabajo del eneatipo, ¿no? De la mariposa, ¿no? El trabajo santo, que se le llama en las ideas santas del 7, ¿no? De entender el trabajo como un participar, como darte cuenta de que te conviene más participar en el plan divino que hacer tu propio plan. Que por muy inteligente que seas, que lo somos, que lo soy, nunca puedo tener la inteligencia de Dios o de la diosa. Por lo tanto, mejor participar, y entonces esa manera de participar en la obra divina, a eso le llamo yo rezar. Insisto con lo que decía antes, como salvando las distancias, claro, como la Bach y su motivación para componer su música, o los derviches al danzar, o Baltuis al pintar, o tanta gente al escribir, es como... Entonces, digamos que yo vivo espiritualmente hoy en día. Para mí, un poco la diferencia que yo hago entre el neurótico, el psicótico, el chamanoterapeuta y el buscador, ¿no? Si hay dos mundos, ¿no? El mundo material y el mundo inmaterial, digamos, para entendernos, el neurótico es el que tiene tal apego al mundo material que no es capaz de volverse loco, no es capaz de entregarse, descontrolarse tanto que se pierda lo que Claudio llamaba y otros llamaban normótico, como ese apego a la norma, ¿no? El psicótico es el que va, pero como pulgarcito, pierde las pierdecitas, no sabe volver. El chamán o el terapeuta es el que sabe ir y volver. Y el buscador es el que sabe vivir como los tejados a dos aguas, en los dos mundos a la vez. En donde todo tiene un sentido banal y sagrado, material e inmaterial, literal y mágico. Y ahí me siento yo, más o menos. Y eso, claro, le da a las cosas... Yo cuando recordaba siempre la frase de Claudio, la utilizaba en el grupo de atención, ¿no? Haz todo como si fuera sagrado porque nada lo es. Porque nada lo es intrínsecamente. Es un sacer facere, que de ahí viene sagrado, ¿no? Es un hacer sagrado. Es como hacemos para que aquello, otorgarle esa claridad, lo que lo convierte en sagrado, ¿no? Para cerrar ya la entrevista, claro. Bueno, vemos que esta entrega tuya a lo que llega de la vida y adaptarte a todo lo que llega está reflejada hasta en forma de la que abres nuevos caminos o ahora empiezas, por ejemplo, con el posgrado en formato online, que es adaptarte a los tiempos COVID. Sí.
Entonces, ¿nos podrías contar un poquito del posgrado, que lo mencionaste un poquito antes, pero así para interesar a... Bueno, para mí es como mi perlita de los 40 años. Es decir, es como condensar en poder enseñar qué es lo mejor de lo que yo he aprendido en mi viaje. Mi viaje profesional, pero también en mi viaje personal. Entonces, ¿qué tomo de aquí? ¿Qué tomo de allá? Y está estructurado, no por casualidad, en 12 aspectos, 12 temas, en 12, 2 por fin de semana, 6 fines de semana, 100 horas en total. Y es eso, o sea, tomando, primero, sigo pensando que la Gestalt es mi centro, que yo sigo siendo gestaltista, en lo que antes decía, sobre todo en la actitud. Pero he ido haciendo viajes y excursiones a otros terrenos y especifico qué tomo de cada cosa, qué tomo y qué no del eneagrama, qué tomo y qué no del psicoanálisis lacaniano, de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia sistémica, qué aprovecho de mi experiencia en musicoterapia para integrarla en la clínica, qué aprovecho de mi experiencia en sexoterapia. Y ahí entramos en la segunda parte, que sería, bueno, psicología transpersonal, lo mismo, con qué estoy, por ejemplo, con Ken Wilber, ¿no? Por decir algo. Con qué estoy de acuerdo con Wilber y con qué no. Con Claudio, con qué estoy de acuerdo y con qué no. Y del movimiento que sería como la cuarta gran fuerza, ¿no? La primera fue psicoanálisis, 1899, interpretación de los sueños de Freud. Segunda, conductismo, Watson, 1912-14. La tercera, la psicología humanista, 1950-60, Maslow, Rogers, de la que yo participé. Ese fue mi primer movimiento aquí en España, ¿no? En la creación de la Asociación Catalana y Española de Psicología Humanista, en puesta en marcha el primer Congreso Nacional de Psicología Humanista. O sea, el humanismo fue mi cuna ahí, ¿no? De ahí salió lo de Gestalt. Pero la cuarta fuerza es la psicología transpersonal, ya 1970, Estados Unidos, ¿no? Y luego temas muy queridos para mí que yo utilizo. Yo me he especializado en eso que decía antes de la heterodoxia, ¿no? En traer a la clínica cosas que no pertenecen a la clínica. Por ejemplo, ayer le ponía, ¿cómo hacer un mortero de cemento? De manera que sea alquímico, es decir, que lo que haces afuera te sirva dentro. Y un mortero tiene 3 componentes: el agua, el árido, que se llama, la piedra, y el aglutinante, que en los morteros romanos era la cal y hoy en día es el cemento. Pero 3 significa base 3. Papá, mamá, hijo, cunas, rajas, tamas, una fuerza que... y una fuerza que, bueno, va. Entonces, es el árido, es la piedra, la arena, es el agua. Y el aglutinante, lo que une a papá y a mamá, lo filial, es el cemento. Entonces, si cuando estás haciendo un mortero estás teniendo en cuenta esa perspectiva, qué de paterno, qué de materno, qué de filial, qué de... La experiencia de atención, en este caso, la experiencia interna, no tiene nada que ver con hacer un mortero sin estar contigo. Entonces yo he incorporado cosas que no tienen en principio nada que ver con la terapia, para entendernos, pero que yo intento darles ese sentido y enseñárselo a la gente, pero porque lo vivo yo. Por ejemplo, últimamente, en mi vuelta a esta finca de la Almaría, que fue la primera que con la muerte de mi hija María, pues quise labrar un huevo en la tierra, o sea, una forma ovoide, porque quería que fuera la simiente de algo nuevo que quiero que empiece ahí. Y planté, o sea, enterré un huevo de gallina, como una especie de acto psicomágico. Entonces, yo vivo así. Entonces, cuando yo lo enseño a otra gente, recuerdo que en el grupo de atención la gente me decía, pero tú no te extrañas de todas las locuras que te contamos. Yo digo, no, porque yo las entiendo, pues entiendo. Muchas no, yo no he hecho nunca, pero bueno.
Esta sería la cosa, ¿no? Entonces, lo que intento en el posgrado es integrar un poco, o sea, explicar qué es lo que yo he ido recogiendo en mi viaje, como la síntesis de aquello en 3 aspectos. Uno, el aspecto teórico, de enseñar, que la cabeza entienda. 2, el aspecto corporal, atencional, y ahí tengo 2 ayudantes que además de la ayudantía, Casilda y Ana, son especialistas en trabajo corporal, entonces vamos haciendo pausas para ir al cuerpo, para que el aprendizaje sea un aprendizaje triple, no solo mental, sino también corporal y emocional, para que el corazón se abra lo suficiente para pescar aspectos que la cabeza no pesca y el cuerpo lo mismo. Y luego hay un tercer aspecto que ocupa la mitad del posgrado o un poco más, que es supervisión. Entonces, los alumnos que son mayoritariamente terapeutas o estudiantes, pero la mayoría son terapeutas, traen casos, pero a mí me gusta el concepto copiado del psicoanalista de gestaltista. Yo creo que un gestaltista es alguien que se entrena, limpia suficiente el instrumento como para utilizarse a sí mismo como instrumento principal en cualquier relación humana profesional. Por lo tanto, claro, terapeutas, pero también trabajadores sociales, maestros, gente que da clases de yoga, gente que trabaja en la empresa, con gente, relaciones públicas, recursos humanos. Yo, por ejemplo, en los grupos de supervisión, en uno de ellos, en el otro no, yo admito empresarios, trabajo con empresarios, desde el punto de vista gestáltico. Entonces, ¿qué hacemos? Que el empresario trae sus conflictos con su personal y trabajamos con la misma manera que trabajamos con el terapeuta y su cliente. Porque lo que trabajamos es limpiar lo sucio de la relación, lo egoico de la relación normalmente, que es lo que provoca el conflicto. Entonces, en el posgrado, pues está abierto a profesionales, la mayoría son terapeutas normales, para entendernos, pero hay también otro tipo de profesionales. Yo les llamo ya profesionales de la relación, ni siquiera de la relación de ayuda, de la relación. Porque allá donde haya una relación profesional, por supuesto personal, pero una relación profesional humana, esta gestalt integrativa tiene algo que aportar. ¿Qué? Limpieza, básicamente. Para mí es la palabra clave, ¿no? Limpiar lo sucio, lo falso, lo neurótico, lo egoico, lo que no está claro, lo que... Y así, la última pregunta de la entrevista. Adelante. Como bien sabes, durante una época nos dio por preguntar sobre el secreto de la felicidad. Hicimos esta pregunta a un montón de terapeutas que nos íbamos encontrando en los SAT, en la Fundación Festal. Y también te hemos leído algo así como, creo que era, que el autoconocimiento te lleva a la libertad, pero igual no tanto a la libertad, o no tanto a la felicidad. ¿Cómo ves tú todo este tema? Brevemente, primero, es importante diferenciar que la felicidad no es siempre agradable. Es decir, que en el estado feliz no siempre puede depender de lo placentero, que se puede ser feliz en lo disfórico, que se llama técnicamente, es decir, todo el conjunto de sentimientos que agrupan miedo, rabia, tristeza, bla, bla, bla. Viendo la libertad y felicidad, que lo más importante es poder elegir qué es lo que tú quieres. Teniendo en cuenta, o sea, yo esto es muy práctico, por ejemplo, sobre todo con los 6, cuando alguien viene que tiene que tomar una decisión. Y hay dos opciones, A y B, ¿no? Pues primero limpiamos la idea loca. Y la idea loca suele ser que hay una solución, que si la acierto, ya está, y no tendré que hacer nada, y me dará una felicidad eterna, y hay otra que es la mala, que si la cago y me equivoco, será un tormento para toda la vida. No, no es verdad. Son dos caminos que los dos tienen cosas a favor y cosas en contra. En ambos te encontrarás con sentimientos eufóricos, es decir, agradables, y disfóricos, es decir, desagradables. Entonces, es importante entender que la felicidad siempre tiene elementos disfóricos, no es siempre agradable y placentera. Eso por un lado, ¿no?
Y yo diría hoy en día que la felicidad es una combinación de dos actitudes, ¿no? A mí me gusta mucho Comte Sponville, el filósofo, La felicidad desesperadamente, un libro bastante conocido, pero que está mal traducido del francés, porque no sería la felicidad desesperadamente, sino la felicidad desesperanzadamente. Es decir, la felicidad es no tener esperanza, no esperar nada. Tomar la vida tal, son dos elementos. Yo le llamo la actitud María y la actitud Teseo. La actitud María es la actitud de la Virgen María, que los sufíes dicen que no era tanto virgen de genitalmente, sino que era virgen de plan, de proyecto, que fue alguien que con el contacto con lo sagrado, con Gabriel, se entregó y con la famosa frase de he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es decir, he aquí la esclava de la vida, vida, tú eres más lista que yo, di tú por dónde voy, que yo te sigo. Como una actitud de, bueno, lo que tú decías antes, ¿no? De adaptarse a lo que te trae la vida, a la pandemia, la muerte de un hijo. Esa es una actitud como si fuera lo femenino, digamos, ¿no? El ángulo cóncavo. Pero el asunto es un rombo, o sea, la felicidad es un rombo. La parte de abajo es cóncava, pero la parte de arriba es convexa. Y esa es la otra actitud, lo que yo llamo actitud masculina, entendiendo siempre que hombres y mujeres tenemos las dos actitudes, claro. Y le llamo actitud Teseo porque es Teseo del laberinto. Es ir a propósito, y es muy importante, a buscar aquello que temes. La felicidad es aprender a trabajar con dos maneras armonizadas, ¿no? Esa actitud María, es decir, la felicidad desesperanzadamente, por lo tanto, no esperar nada, sino tomar aquello que la vida te pone delante, pero al mismo tiempo la actitud Teseo que ahí estaba era ir a buscar voluntariamente aquello que temes, poderse incidir sobre la vida. El truco es que cuando, digamos, la neurosis se alimenta de la energía de defensa, es decir, cuanto más energía gastas en protegerte de que algo que ocurrió de pequeñito, trauma, no vuelva a ocurrir, más energía mafiosa, más gastas en una mafia que te proteja de algo absurdo porque aquello no va a volver a ocurrir nunca más. Porque te pillaría adulto y no niño. Entonces, si en lugar de gastar energía protegiéndote de, defendiéndote de, vas voluntariamente a buscar al bicho, al minotauro, de repente el tigre se hace gatito. Aquello se hace mucho más pequeñito. Y en general la actitud Teseo sería agredir, pero en el sentido original, etimológico. Agredere significa acometer, como acometer una tarea, acometer una empresa, como poder incidir sobre la vida. Por lo tanto, yo diría hoy en día que la felicidad, el bienestar, opuesto a malestar, me gusta más, sería una combinación de María y Teseo, de entrega y de acción. Pero esa acción tiene que tener un sentido espiritual, me parece a mí. Es decir, entendiendo que hay que hacerlo de un modo en el que tú eres canal de una energía más grande que tú mismo. Que aquello no lo haces solo para ti, también, pero que tú eres la carne de los dioses, el cuerpo de los dioses, que es lo que no tienen. Cuerpo, carne, o sea, como que nos toca transformar el mundo. Nos toca incidir para transformar el mundo, para mejorarlo, y que esa parte también es sagrada, no solamente es la recepción. Claro que si no te abres suficiente no entiendes qué quiere de ti la vida. Pero si entiendes lo que quiere de ti la vida, te toca hacerlo. Pues si no lo haces, enfermas. Perfecto, Albert, pues muchísimas gracias. A vosotros. Un rato que me hayas dedicado tanto tiempo y con tanta presencia e intensidad, fantástico. Y nada, los que estáis viendo esta entrevista por YouTube, pues ya sabéis, si no estáis suscritos, estáis tardando en suscribiros, darle a la campanita, dejarnos cualquier comentario, duda o sugerencia, que siempre estamos atentos.
y seguiremos por aquí compartiendo casos tan bonitos como el de Albert, trayectorias tan potentes que han ayudado a tanta gente y nosotros, bueno, intentando aportar nuestro granito de arena. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.